esta familia. Le doy gracias a Dios por sus vidas, gracias porque están aquí. Podemos ver que cuando el Señor tiene un llamado para uno de nosotros, Él tiene un llamado no nomás para uno en personal, sino que Dios es un Dios de familias y Él obra en la familia. ¿Okay? Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para estar ahí en su presencia, para servirle, para hablar con Él, entonces Dios comienza a obrar y Él obra en toda la familia y comienza a ver milagros, comienza a ver cosas que suceden, que nosotros tenemos el anhelo y la confianza de que Él lo puede hacer, pero a veces las circunstancias tratan de impedir que nosotros creamos que lo va a hacer, ¿verdad? Pero Dios lo hace porque es su propósito. Cuando ese es el propósito de Dios, nadie puede detenerlo. Entonces, denle un aplauso al Señor por la vida de mis hermanos. Gracias. Damos gracias a Dios, nos gozamos porque están aquí, ¿verdad? Hoy tenemos un mensaje, el mensaje es sobre el altar. Ahorita estaba una canción de adoración que dice: yo soy un altar. Y quiero que usted medite en esta palabra porque el Señor ha estado poniendo en mi corazón y me ha estado mostrando algunas cosas donde viene el derramar del Espíritu Santo. ¿Cuándo? No sabemos, ¿verdad? Porque Dios llega así de repente y Él hace las cosas conforme Él quiere y cuando Él quiere hacerlas, con quien Él quiere. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer? En aquel entonces a los discípulos el Señor les dijo: vayan y esperen la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, para nosotros no es diferente. Para nosotros es lo mismo. Nosotros tenemos que anhelar la venida del Espíritu Santo. Tenemos que desearla, tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros seamos un altar vivo. ¿Ah? Dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí es donde el Señor quiere manifestarse. Cuando vemos que desde el principio, en el Génesis, si usted va a Génesis capítulo 3, versos 8 y 9, y vamos a leerlo, pero podemos ver cómo el Señor desde un principio, Él creó al hombre y para tener una relación con Él. Dios no creó al hombre como para decir: yo soy bueno para crear y ya. No, Dios tenía un propósito y Dios creó al hombre, al ser humano, con un propósito eterno. Pero dentro de ese propósito eterno estaba que el hombre, cuando en el tiempo que caminara el hombre en su vida, él tuviera una relación personal con Dios. Y de ese propósito es que nosotros tenemos que entender que desde un principio Dios te creó y te formó para tener una relación con Él. Amén. Dios te creó, te formó para tener una relación con Él. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versos 8 y 9. ¿Ya están ahí? Amén. Si no saben dónde está Génesis, pues les voy a decir que es el primer libro, ¿verdad? Es en el principio. 3. Y dice así, versos 8 y 9. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Si vemos, a lo mejor usted ya ha leído este pasaje varias veces y sabemos cuando desobedecieron el mandato de Dios, Adán y Eva corrieron a esconderse porque al ser abiertos sus ojos y el pecado entra en ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos y corrieron a esconderse de la presencia del Señor. Pero yo me quiero enfocar en el hecho de cómo Dios se caminaba en la presencia de Dios. Dice que dice en el verso 8, dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba al aire del día. O sea, Dios estaba caminando en donde ellos estaban y les hablaba.
les hablaba, les decía, dice que ellos oyeron la voz de Dios. Y en el 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Si nosotros prestamos atención a estos versículos, no nomás es el hecho que Dios crea al hombre y que lo puso en el huerto del Edén para que él se señoreara de todo. No nomás es el hecho de que el hombre falló, desobedeció a Dios. Lo importante que de lo que nos habla este pasaje es que Dios caminaba ahí en el lugar donde estaba el hombre. Y tú y yo tenemos que entender que Dios camina juntamente con nosotros. ¿Quién sabía que Dios camina juntamente con él? Amén. ¿Verdad? Dios camina con nosotros todos los días. Dios se pasea con nosotros todos los días. Y Dios habla a nuestra vida todos los días. Si tú y yo no prestamos atención a su voz, eso es diferente. O si tú y yo no percibimos su presencia día a día, eso es diferente. Pero eso no quiere decir que la presencia de Dios no está ahí. De hecho, la palabra de Dios dice que donde están reunidos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Entonces, por lo tanto, usted y yo tenemos que ser conscientes de que Dios está aquí, en ese momento. Porque ¿cuántos están reunidos en su nombre? Levanten su mano. Amén. Amén. Todos estamos reunidos en su nombre, ¿verdad? Y si no fuera por Él, nosotros no estuviéramos aquí. ¿Ah? Hay una alabanza que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estuviéramos el día de hoy? No quiero ni pensarlo. ¿Ah? ¿Dónde estuviéramos? Si es que estuviéramos. ¿Ah? Entonces, sí es importante que usted y yo entendamos que la presencia de Dios está aquí con nosotros y que no se aparta. No porque terminamos el servicio quiere decir que Dios ya se alejó de nosotros y ya no está ahí. En el Antiguo Testamento vemos que Dios se presentaba al hombre, a ciertos hombres les hablaba, a ciertos hombres se les manifestaba y los demás nomás veían esas manifestaciones del poder de Dios, pero no tenían esa relación íntima con Él. Eran ciertos hombres a los que Dios se les manifestaba y les hablaba. Él descendía y el pueblo veía que descendía la presencia de Dios, pero no tenían esa relación cercana porque ellos estaban lejos, distantes. No habían tenido esa comunión con Dios, lo cual los hiciera sensibles a ese caminar de Dios juntamente con ellos. No era porque Dios no quería, era porque ellos estaban distantes. Si usted y yo nos mantenemos distantes de la presencia de Dios, si no entendemos lo que es un altar, no entendemos lo que significa esa palabra, usted y yo nos mantenemos distantes. El altar es para qué? Para que usted y yo lleguemos y nos presentemos delante del Señor y tengamos esa relación con Él íntima. Y no es que el Señor se aparta de nosotros, sino que caminamos en esa constante presencia. Amén. Amén. Entonces vamos a ver, yo siempre le pongo un título a la predicación porque me gusta guardarlas y tenerlas ahí, ¿verdad? Yo le puse como título, soy un altar. Soy un altar. ¿Cuántos de ustedes tienen el altar en su casa? ¿Cuántos ya tienen su altar? Amén. ¿Todavía no? Ok. ¿Le puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, yo entiendo que el altar para el Señor es nuestro corazón. Amén. ¿Verdad? Cuando nos entregamos a Él, ¿qué estamos ofreciendo? Nuestro corazón. Para que Él ahí viva siempre y ande con nosotros. Así es. Okay. Los que tomamos la clase del poder de la sangre, que tomamos el estudio del poder de la sangre, al final de que tomamos el estudio del poder de la sangre, vamos a las casas, ungimos las casas y levantamos un orar un altar donde allí es donde nos apartamos en la intimidad y ese lugar específico lo ponemos ahí para ir a orar e interceder en la presencia del Señor, ¿verdad? Entregar nuestras cargas, ¿verdad? Yo no digo que precisamente lo que usted me está diciendo para allá voy, no me gane la predica.
el mensaje es que sí es cierto. El altar tiene mucha representación, pero la voluntad de Dios es que al final de todo, usted y yo seamos un altar vivo. Un altar vivo donde la presencia de Dios se manifiesta continuamente y donde la presencia de Dios se hace vida. Usted y yo somos ese altar que va caminando continuamente donde los demás pueden ver la presencia y la manifestación del poder de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo puede ser que yo camine como un altar? ¿Cómo se refleja esa presencia de Dios en mi vida? Hay que entender que es un altar. ¿Y qué se hace en el altar, verdad? Para poder entenderlo. Un altar simboliza la santidad y representa la presencia de Dios. ¿Okay? Para que mi vida sea reflejada como un altar, tiene que haber santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Es importante que nosotros en nuestro caminar diario tenemos que caminar y vivir una vida en santidad. En santidad. ¿Ok? Que apartado del pecado. ¿Ok? Si cometemos alguna falta, dice que fiel y justo es Él para perdonarnos y librarnos de toda maldad, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Todos los días yo voy a su presencia y yo pido perdón. Yo, Señor, me equivoqué. Señor, yo hablé mal de tal persona. Perdóname, Señor, porque aún estoy juzgando a mi hermano por las faltas que él tiene. Perdóname. Tengo que ir y pedir perdón. Una vida de santidad es vivir apartado del pecado. Yo no puedo caminar en pecado. Si me equivoqué, tengo que pedir perdón. Y parte de pedir perdón, al pedir perdón puedo volver a caminar en santidad, apartado del pecado. No porque el Señor nos perdona, quiere decir que yo voy a venir y estar pecando y yendo a pedir perdón continuamente. No, vivir en santidad es apartarse del pecado, apartarse de lo que el mundo ofrece para vivir y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él nos pide que hagamos. Yo no puedo vivir en la mitad del tiempo caminando de acuerdo a lo que el mundo ofrece y la mitad del tiempo a lo que Dios quiere. No se puede. Dice, o eres amigo de Dios o eres enemigo. El que no recoge conmigo esparce, dice el Señor. El que está contra mí, dice que es su enemigo. El que no es conmigo es contra mí, dice el Señor. Por lo tanto, ¿qué parte de ser un altar? Nosotros tenemos que apartarnos y vivir una vida en santidad. Hay grupos que se apartan y se aíslan de todo el mundo y viven una vida encerrados en una comunidad aparte y no quieren saber, no habla de eso. Habla de apartarse del pecado, de apartarse de lo que el mundo ofrece, que es la sexualidad, una vida cada quien por su rumbo como quiere, las drogas, todas las adicciones, todo, la gente que codicia el dinero, el que envidia a su hermano, los asesinatos, todo eso tiene que ver con el mundo. Y no porque el mundo lo hace, usted y yo lo tenemos que hacer. Amén. 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 No porque el mundo lo hace, no, usted y yo lo tenemos que hacer. Ayer que estábamos en la clase aquí con el pastor, ¿qué decía el pastor? Dice, ellos lo hacen, pero tú y yo no podemos. Ellos lo hacen, todo el mundo lo hace, sí, pero tú no. Tú no, dice el Señor. El mundo lo hace. Ellos se juntan en diciembre, no creen en el Señor Jesús, no creen. Todo el mundo lo rechaza, todo el mundo dice que no existe, pero se juntan a celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Cómo lo celebran? A su manera, emborrachándose, con comida, festejando y a veces hasta en pleito terminan. ¿Por qué? Porque se juntan a celebrar lo que el mundo celebra. No, realmente ellos no entienden lo que están celebrando.
Entonces usted y yo no tenemos que hacer lo mismo. Nosotros reconocemos que el Señor nació, que Él caminó en la tierra, que murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, pero también que Él resucitó al tercer día, que Él ascendió a los cielos a la diestra del Padre y que Él vendrá por su iglesia. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros creemos. En el altar es un lugar más alto donde se ofrecen servicios a Dios. Cuando usted y yo caminamos como un altar, nosotros servimos al Señor. Nosotros debemos de servir a Dios. ¿Okay? En todos los aspectos, nuestra vida debe ser una vida de servicio continuo. En donde usted trabaja, donde usted estudie, donde usted dedica su tiempo, ahí usted debe de ser un servidor. Un servidor. ¿Okay? No puede usted darse el lujo de estar discutiendo en su trabajo, de estar peleando, de estar discutiendo con su patrón o con su jefe. No. O en la escuela peleando con el maestro. No. Usted y yo tenemos que caminar de una manera diferente en la que si el otro alega, el otro pelea, usted y yo tenemos que tener paz en medio de esa situación. Y dice el Señor que Él pelea nuestras batallas, amén. Amén. Él pelea su batalla, Él pelea mi batalla, en medio de la dificultad, en medio del problema, Él está ahí. Y Él quiere manifestar su gloria y su poder en medio de toda esa situación. Amén. Amén. También un altar es una señal recordatoria de lo que Dios nos ha dicho, de su perdón, de sus promesas y de lo que Él ya nos ha entregado. Un altar significa que en ese lugar donde usted y yo nos presentamos a orar, o cuando usted y yo caminamos en la vida como un altar, representa que usted camina como un hombre que ya fue perdonado o una mujer que ya fue perdonada, donde su pasado ya no existe. Dice el Señor, no te acuerdes más de tu pasado, porque yo tomé tus pecados y los eché al fondo del mar. Si yo no me acuerdo de tu pasado, ¿por qué lo traes tú a memoria? Dice el Señor. ¿Por qué lo traes tú a memoria? Yo sé que Él me perdonó. Yo reconozco de dónde Él me sacó y testifico de dónde Él me sacó, pero no para vivir más en el pasado. No para vivir más en el pasado. Mi pasado ya quedó atrás. Mi pasado ya quedó atrás. No me ata a mí para nada. El pueblo hebreo, cuando salió del pecado, salió de la esclavitud de los egipcios, ellos salieron y añoraban. Allá nosotros comíamos carne, allá no padecíamos esto, allá. Y ellos añoraban su pasado. Y dice la palabra de Dios que ahí nos quedó escrito a nosotros como un ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Como un ejemplo. Ellos podían ver la manifestación de Dios, ellos podían ver que Dios abrió el mar, pudieron ver las plagas, pudieron ver la mano de Dios cuando Él los sacó de la esclavitud. Ellos lo pudieron ver. Ellos veían a Moisés que bajaba de la montaña de la presencia del Señor y veían que su rostro era transformado y que era como luz radiante. Ellos lo podían ver, pero seguían añorando su pasado. Y usted y yo, para poder caminar como un altar vivo, no podemos caminar añorando nuestro pasado. No, hay consecuencias de nuestro pasado que aún vivimos posiblemente. Algunos todavía vivimos consecuencias de lo que hicimos en el pasado. Pero eso no nos ata a nuestro pasado. Eso ya no nos ata a nuestro pasado. Porque sabemos que Dios hizo todo nuevo. Dice que aquel que cree en el Señor, dice que nueva criatura es. Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, como un altar, usted y yo caminamos sabiendo que hemos sido perdonados. Sabemos que hemos sido perdonados. Sabemos también que Dios nos ha prometido cosas. Sabemos que Dios nos prometió que seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. Amén.
toda nuestra casa. Pero ¿qué es lo que hacemos? No nos quedamos ahí con la promesa y yo, ok, pues ya el Señor me prometió que Él va a salvar a mi familia. No, el Señor me prometió y yo voy a su presencia y todos los días le agradezco, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú traerás a mis hijas. Porque aunque mis ojos ahorita no lo ven, aunque mi mente ahorita no entiende cómo lo harás, Señor, yo creo que tu promesa es firme y que tu promesa se va a cumplir. Amén. Yo lo creo y camino en esa promesa y le agradezco y peleo por ellas. Señor, ellas están en tus manos. Arrebátalas de las manos del enemigo. Estórvales en su caminar. Tráelas, Señor, con lazos de amor. Amén. Ten misericordia de ellas. Ten misericordia de mis hermanos, de mi madre. Hazlo, Señor, por amor de tu nombre, Señor. Porque tú lo prometiste y tú no eres mentiroso. Amén. 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 De la misma manera que nosotros entendemos eso, tenemos que ser entregados a Él. Fíjense bien, en el altar se quemaban las ofrendas. En el altar se hacían sacrificios. En el altar descendía la presencia de Dios y quemaba lo que no era grato. Si hay algo que no es grato alrededor de usted o en usted, entréguelo en el altar. Entréguelo, Señor, aquí está, aquí estoy. Lo que no es digno de ti, quémalo, Señor, y llévatelo. Quémalo y llévatelo. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que en el altar nosotros también somos llamados a interceder por otras personas. Amén. Cuando usted y yo caminamos y oramos por las otras personas o tenemos una relación con alguien, nosotros tenemos que orar por esas personas. Tenemos que orar. Y cuando nosotros tenemos esa relación con la persona y Dios tiene un propósito, la persona va a ser receptiva, la persona va a recibir y esa persona usted la va a ver. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Lupita que las invitó. Gracias, sabemos que Dios tiene el propósito. Marianita también, ya sabemos que son mujeres que oran y hablan la palabra de Dios a otros. Sabemos que la mayoría de nosotros lo hacemos, ¿verdad? De gracia damos lo que de gracia recibimos. Amén. Vemos a Miguel que ha estado viniendo, ahorita salió con el pastor, pero Miguel es mi vecino donde yo trabajo. Él tiene un negocio de a un lado de hamburguesas. Y ahí nos conocimos y ahí fue el pastor y entre el pastor y yo le hemos compartido la palabra y él vino ya recibido del Señor y vemos cómo ya viene a congregarse. Entonces el Señor lo hace. Usted y yo solamente tenemos que representar ese altar donde se manifiesta la presencia de Dios, que ellos vean que usted y yo no somos igual que el mundo. Que ellos vean que en usted y en mí hay algo diferente y que ellos puedan decir, yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero eso que Él tiene. ¿Por qué? Porque caminamos de una manera diferente. Porque Dios lo ve. No tiene caso ir a la iglesia todos los días, ir a la iglesia todos los domingos. No tiene caso estar ahí tantos años si usted y yo caminamos y somos igual que todos los demás allá afuera. Porque es muy diferente tener una relación con Dios que ser religioso. Amén. Veo que los fariseos, ellos eran los maestros de la ley, tenían mucho conocimiento, pero vino el Señor Jesús y les decía, camada de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Verdad? Están a la puerta y no entran ni dejan entrar, decían. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí y ellos juzgaban a quién podía entrar a la presencia de Dios y quién no, y andaban buscando de la manera como señalar a los demás, y nadie era bueno y perfecto como ellos. ¿Ah? Sin embargo, vino el Señor y les señaló, digo, ustedes tienen todo, conocen toda la escritura, pero no la viven. No la viven. Para poder nosotros caminar como un altar donde la presencia de Dios se manifiesta, usted y yo tenemos que vivir la palabra de Dios. Amén. 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 Es un lugar donde la bendición y la promesa se juntan.
La bendición y la promesa de Dios se juntan. Si Dios prometió que Él te va a proveer, Él te provee. Si Dios te prometió que Él te va a sanar, Él te sana. Amén. Si Él dice que todos los días caminará contigo, Él todos los días va a estar contigo. Todos los días. Es ahí donde se une la promesa de Dios y la bendición. Y usted y yo tenemos que conocer cuáles son las promesas que Dios nos ha dado, pero también tenemos que saber que cuando esa promesa se cumple es una bendición de parte de Dios para agradecerle a Él. Cuando algo está haciendo Dios en su vida, usted tiene que ser agradecido. Yo tengo que ser agradecido. Tenemos que ser un pueblo de Dios que sabe agradecer a su Creador lo que Él ha hecho. Tenemos que caminar de esa manera. Yo agradezco lo que tú has hecho en mí. Yo sé de dónde me sacó. Yo sé lo que Él hizo. Yo sé que Él restauró mi matrimonio. Yo sé que Él lo ha hecho. Y por eso le agradezco. Por eso le sirvo. Por eso comparto su palabra. Por eso puedo decir que Él es un Dios que cumple las promesas que Él nos da. Amén. Amén, gloria a Dios. Él lo hace. Él lo hace. El altar es la mesa del sacrificio y de banquete en el que el sacerdote, representando a Cristo, al Señor, hace lo mismo que Él hizo. ¿Qué es lo que el Señor hizo por nosotros? El Señor entregó su vida por nosotros. Amén. Representa la mesa del Señor donde su cuerpo fue quebrado y su sangre fue derramada. Entonces, cuando nosotros venimos y estamos en la presencia de Dios, donde Él se manifiesta, donde llegamos usted y yo, tenemos que ser ahí un lugar de intercesión por los demás. Señor, perdona, Señor, a aquel que está allá, Señor. Perdona al que aún no te ha conocido, Señor. Ten misericordia, Señor, de mis vecinos, Señor. Manifiéstate a Él, Señor, así como lo has hecho conmigo. Señor, aquel que me ofendió, Señor, no lo tomes en cuenta, porque no te conoce, Señor. No le tomes en cuenta a aquel que me hizo daño, aquel que se burló de mí, no se lo tomes en cuenta. ¿Se acuerdan cuando estaba el Señor en la cruz, que estaban dos a su lado? ¿Qué le dijo uno? Si tú eres, bájate y sálvanos a nosotros. Pero el otro le dijo, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y cuando estaba siendo crucificado, él clamó al Padre y dijo, no les tomes en cuenta, porque no saben lo que hacen. De la misma manera, tú y yo tenemos que ir, y ahí en el altar, ahí en donde tú y yo estamos, en el diario caminar, en donde quiera que tú y yo nos encontremos, tenemos que clamar por las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que clamar, y es difícil. Es difícil. Yo trabajo en un lugar donde hay muchos empleados. Hay muchos trabajadores, unos que trabajan conmigo y otros que trabajan a un lado, pero convivo con ellos todos los días. Y son personas que actúan de diferente manera y hablan diferentes cosas. A veces se ríen porque ellos saben que yo soy cristiano. Todos saben. Desde un principio que yo llegué ahí, yo establecí que yo era cristiano, yo ponía alabanzas, yo empecé a orar y caminaba y oraba y compartía la palabra. Ellos me han visto compartiéndole la palabra a los indigentes que están ahí alrededor. Ellos me han visto. Pero también así, de la misma manera, ellos han venido cuando tienen una necesidad y me han dicho, ¿crees que puedan orar? Uno de ellos me dijo, ¿crees que puedan orar? Van a operar a mi hija. ¿Crees que puedas tú decirles ahí a tu grupo? Porque ellos no saben de qué se trata. Pues, ¿crees que le puedas decir a tu grupo que oren por mi hija porque la van a operar? Ellos lo han pedido. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo no nos escondemos de lo que somos, sino más bien proclamamos que somos el hijos de Dios, que somos aquellos que representan al Señor aquí en la tierra. Cuando nosotros lo proclamamos y nosotros lo mostramos a los demás, ellos lo reconocen. Y cuando hay necesidades, vienen a nosotros, porque saben que allí es donde se manifiesta la presencia de Dios. Donde la respuesta para sus necesidades está.
que es la presencia de Dios. No es que tú y yo lo podamos hacer, es que es la presencia de Él en nosotros, su Espíritu Santo en nosotros, que nos ha sellado, el cual manifiesta al mundo que ahí hay una esperanza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí. Vaya a Romanos capítulo 12, verso 1, por favor. Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros somos llamados para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cuando nosotros entendemos, somos entendidos de lo que la palabra de Dios nos ha llamado a hacer, de cómo debemos caminar, nosotros nos presentamos voluntariamente delante del Señor y pedimos, Señor, quita lo que estorba para que yo pueda ser un digno representante tuyo. Amén. Quítalo, llévatelo. No lo quiero. Lo que sea que tenga que ser. Así me cueste. ¿A cuántos los ha despertado el Señor en la madrugada orando? Cuando el Señor, hay ocasiones en que yo digo, ya me quiero acostar, ando muy cansado, me voy a acostar. El otro día nos acostamos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana me despertó el Señor. A la 1. ¿Cuánto dormí? Una hora. Y según yo quería descansar. Pero saben una cosa, que lo que significa descanso para ti y para mí no es lo mismo que es descanso para el Señor. ¿Saben qué era lo que hacía el Señor Jesús todos los días? Él se apartaba, la palabra de Dios nos enseña que Él se iba y se apartaba de todos para orar, para tener una comunión con el Padre. Y que todos los días, muy de madrugada, Él se levantaba y estaba ahí en la presencia del Padre y oraba por horas. Imagínense, después de toda la madrugada estar orando, no había casi descansado. La misma palabra nos enseña que Él no tenía un lugar donde descansar. A veces se quedaba en un lugar, a veces se quedaba en otro. Pero Él no tenía un lugar como usted y yo, una cama, con almohada y con cobijas y todo, segura como lo tenemos usted y yo. Él no la tenía. Sin embargo, Él se levantaba, se apartaba, iba a la presencia del Padre, estaba ahí por horas orando, recibiendo, teniendo la dirección de Dios, obteniendo el poder de Dios, y entonces se levantaba y se iba todo el día caminando de un lugar a otro, de una aldea a otra, y trataba con muchísimas personas. Dice que era tanta la multitud que lo apretaba. ¿Se acuerdan cuando el pasaje de la mujer con el flujo de sangre, que iba a la multitud, lo apretaba, y cuando ella lo tocó, él dijo, salió poder de mí, alguien me tocó? Y le decían los discípulos, ¿cómo dices que alguien te tocó si todo el mundo te está apretando? O sea, pues pudo haber sido cualquiera. No, dijo, no, salió poder de mí. Amén. El poder de Dios, del poder de Jesús, las fuerzas que Él recibía, las recibía en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, el descanso, la fuerza, la sagacidad, la habilidad, el poder, todo lo recibe de parte de Dios. Si usted y yo tenemos una vida de oración continua, de una vida en la que estamos en comunión con Dios, ahí se manifiesta. ¿Por qué? Porque recibimos el poder. El poder viene a través del Espíritu Santo.
A través del Espíritu Santo fortalecido en nosotros, no de la carne. La carne te enferma, la carne te pones gordo, sin ofender a nadie. ¿Qué es lo que pasa? Te pones, ya al rato tienes diabetes, que tienes esto, que ya te duelen las rodillas, que ya te duelen todos los huesos. ¿Por qué? Porque es la carne. Es la carne lo que el ser humano de por sí se está deteriorando, su carne se va deteriorando. Pero cuando tú te fortaleces en el Espíritu y en el poder de su fuerza, tu vida cambia. Dicen, nosotros podemos ver al pastor y el pastor anda trabajando y va para allá y va para acá, va al sur y va a campañas y hace, y todo el tiempo, yo lo veo ahí en el cuarto todo el tiempo estudiando. ¿Qué es lo que le da la fuerza? El que él está siempre, continuamente en la presencia del Señor. Amén. Esto lo aprendimos de Jesús, lo aprendemos de Jesús, no lo aprendemos de nadie, no es filosofía de hombre, lo aprendemos de Él. Está escrito ahí en la palabra, está escrito. Amén. Amén. Nuestra verdadera forma de adorarle es poner nuestra vida e interceder por otros en el altar y presencia de Dios, en el altar y en la presencia de Dios. Nuestra verdadera forma de adorarle es estar ahí delante del Señor. Si tú quieres saber cómo adorar a Dios, el adorar a Dios no quiere decir que estemos nosotros todo el tiempo reconociéndole su grandeza, eso es alabarle. El adorarle es cuando nosotros llegamos a su presencia y ponemos nuestra vida ahí y nos podemos interceder por otros. Intercedemos por otros. Señor, yo sé que tú eres la respuesta para la necesidad de mi hermano. Tú eres la respuesta, Dios, para la necesidad de mis hijas. Tú eres la respuesta para la necesidad de mis vecinos. Tú eres la respuesta, Señor, para la ciudad de Tijuana. Tú eres la respuesta. Amén. Tú eres la respuesta para el país. No hay otra manera. No está en un hombre, no está en un gobernante. Está en ti, Señor. Amén. En ti. Tú eres la respuesta. Aquel que viene a tu presencia, Señor, tú no lo echas fuera. Aquel que viene ante ti, Señor, tú lo restauras, tú lo recibes, tú lo abrazas, tú lo amas. Eso es adorar al Señor, reconocer todo lo que, la necesidad de Él, reconocer que Él es el único que puede hacer un cambio en la vida de nosotros, de nuestra familia y de los que están alrededor de nosotros. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Eso es adorar al Señor. Adorarle al Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que pueda hacer lo que tú haces. Solamente tú. Y clamar y orar por otros, adorarle a Él, reconocerle que solamente Él puede hacerlo. Hazlo, Señor, hazlo como lo hiciste en mí. Somos llamados a transformar nuestra vida, nuestros cuerpos y también a sí mismos caminar como un altar vivo. Usted es llamado a ser transformado. Que nuestro cuerpo sea un altar vivo delante del Señor. Vivo. Usted y yo tenemos que empaparnos de la presencia del Señor al grado de que cuando nosotros caminemos, cuando venía Moisés y descendía de la presencia del Señor, se manifestaba. Todo el mundo lo podía ver. Dice el pastor que cuando alguien está en la presencia del Señor, se nota. A la hora de hablar, a la hora de compartir, a la hora de orar, se nota. Dice, pero cuando lo hace también en su carne, también se nota. Entonces, nosotros no podemos ir a los demás a darle consejo o hablarle de lo que Dios puede hacer si usted y yo vivimos igual que ellos. Necesitamos empaparnos de su presencia, ser llenos de su presencia, ser llenos de su presencia. A mí el Señor, las últimas veces que me ha estado despertando, el Señor me ha mostrado que su Espíritu Santo se va a derramar sobre esta comunidad.
El Espíritu Santo se va a derramar. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Tenemos que estar como los discípulos estaban en aquel entonces, estaban ahí en un lugar, en un cuarto, en un aposento alto, estaban esperando la venida del Espíritu Santo y estaban todos juntos, unánimes. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar juntos continuamente orando unos por otros. Señor, que descienda la presencia de tu Espíritu Santo. Llénanos, yo la anhelo, yo la quiero. Yo la quiero para mí, yo la quiero para mí. Yo quiero que mi hermano sea lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que Roger sea lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que mi esposa sea llena del Espíritu Santo. Tenemos que orar de esa manera, desear que el Espíritu Santo sea depositado en nosotros. Ardientemente necesitamos desear esa presencia. Desearla como algo preciado. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor. Dice en el libro de los Hechos, vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 1 y 4. Hechos 2, 1, 4. Del 1 al 4. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. ¡Wow! Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Eran todos llenos del Espíritu Santo porque nadie anhelaba ser más grande que el otro. Todos anhelaban lo mismo. El Señor nos mira a todos y el Señor quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Todos. Y cuando el Espíritu Santo llegó y se posó sobre ellos, comenzaron como una de las manifestaciones a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Pero ¿saben qué es lo más poderoso? Que después de que ellos estuvieron llenos del Espíritu Santo, Pedro, aquel que negó al Señor 3 veces, de que lo negó cuando, ¿se acuerdan que dijo que antes de que el gallo cantara 3 veces, él lo iba a negar? ¿Se acuerdan? Que lo negó. Ese Pedro se paró y se puso a dar un discurso. Y se levantó y habló como nunca en su vida había hablado. ¿Saben por qué? Porque ahí se había puesto el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo llegó y transformó a estos hombres que cuando ellos hablaban, la gente era cambiada. De ellos se decía, he aquí los que trastornan el mundo. Los que trastornan el mundo. ¿Por qué? Porque ellos, esos hombres, eran completamente diferentes. Y el Señor quiere que usted y yo seamos diferentes. Que usted y yo trastornemos en nuestro mundo en el que vivimos, nuestro alrededor. Cuando caminaban estos hombres, su pura sombra que tocaba a los enfermos los sanaba. La gente enferma era sanada. Los que estaban endemoniados eran liberados. Amén. Los que estaban lejos eran acercados. Dice la palabra de Dios, y cada día eran añadidos aquellos que deberían de ser salvos. ¡Wow! Cada día el Señor añadía a los que tenían que ser salvos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprender eso. Caminar y desear ardientemente en nuestra vida, en nuestro corazón, ser llenos del Espíritu Santo, caminar llenos del Espíritu Santo, que nuestra copa esté limpia y que sea llena y rebose del Señor, que sea rebosando y que así donde vaya como la sombra de aquellos hombres que caminaban y otros eran sanados, así nuestra vida toque y cambie a los demás a nuestro alrededor.
Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a escuchar este canto. Este canto habla de una profecía que se dio para usted y para mí, donde la presencia del Señor va a ser derramada. Y mientras escuchamos el canto y oramos, pídale al Señor, clámele, pídale: Señor, deposita tu Espíritu Santo en mí, venga tu Espíritu Santo, yo lo quiero. Amén. Amén. Amén.